La disección aórtica es un tema clásico y muy preguntado en el MIR y lo debes conocer en profundidad. Lo más importante y lo que más les gusta es que diferenciemos la disección del infarto agudo de miocardio. Esto es fundamental no solo por el pronóstico, sino porque tratamientos para el infarto están absolutamente contraindicados para la disección de aorta. Para ello, para diferenciar un infarto agudo de miocardio de una disección, debemos fijarnos en dos cosas. En primer lugar, en las características del dolor y en segundo lugar, a lo que acompaña ese dolor. Si nos fijamos en el dolor, vamos a mirar varias cosas. El inicio del dolor en un infarto, como es lógico, es progresivo. ¿Por qué? La isquemia es una cosa progresiva. Una vez que se ocluye una arteria coronaria, cuanta más cantidad de músculo vaya estando isquémica, más intensidad de dolor. La disección de aorta, por el contrario, el dolor es brusco. El paciente está normal y de repente se diseca. Una vez que empieza la disección, empieza el dolor. Es un inicio muy brusco. La intensidad del dolor en un infarto, lógicamente la intensidad es muy importante, es un dolor muy intenso, pero característicamente la disección se dice que el dolor es máximo en intensidad. El paciente dice que no ha tenido un dolor así en su vida. ¿Cómo es el dolor? El dolor del infarto todos lo conocemos, es el dolor opresivo, el dolor que es como una presión que aprieta en la zona del pecho. En cambio, en la disección, aunque el dolor puede ser opresivo, característicamente nos lo van a contar como desgarrante, incluso transfisiante, es un dolor que va de delante a atrás. ¿Dónde se localiza el dolor del infarto? La localización característica es en la región retroesternal o región precordial, mientras que en la disección, aunque puede ser precordial, lo característico del dolor de la disección es la localización en la espalda o en la región interescapular, que es la zona donde va la arteria aorta. La radiación característica del infarto todos la conocemos, es una irradiación hacia el cuello, se suele decir hacia el nudo de la corbata, o bien hacia la mandíbula, que es la más específica de todas las irradiaciones, el miembro superior izquierdo, y también se puede irradiar hacia la espalda. Pero la disección de aorta característicamente irradia por la espalda, pero además es un dolor que va avanzando de arriba a abajo por la espalda a medida que el paciente va aumentando su disección. El dolor torácico que ocurre en una disección de aorta puede ser similar o incluso igual que el que ocurre en un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo. Por tanto, para diferenciarlo, lo fundamental es que nos fijemos en los acompañantes, las cosas que acompañan al dolor torácico. En primer lugar, la tensión arterial. En un infarto agudo de miocardio, dependiendo de la situación hemodinámica del paciente, la tensión puede ser normal, puede estar aumentada o puede estar disminuida si el paciente está en situación de shock cardiogénico. Pero característicamente la disección lo que produce es una descarga catecolaminérgica muy fuerte, con lo cual es muy típico que nos cuenten en un caso clínico un paciente con emergencia hipertensiva. Eso es lo más característico, pero no olvidéis que si la arteria, la aorta, está rota, el paciente va a estar chocado y la tensión va a ser baja. Para entender el resto de los acompañantes del dolor, es muy importante que pensemos en lo que ocurre con la disección en el paciente. La disección ocurre generalmente 2 centímetros aproximadamente por encima de la salida de la coronaria derecha. Y esa disección avanza hacia adelante y avanza hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al avanzar hacia adelante, fijaos que se va a encontrar los troncos supraórticos. El primero que se encuentra es el tronco brachiocefálico derecho, del que sale la carótida derecha y del que sale la subclavia derecha. Si yo diseco ese tronco supraórtico, lo que me van a contar con mucha probabilidad es síntomas neurológicos. Pensad que si yo diseco o bien la carótida izquierda o bien la carótida derecha, va a haber una situación de hipoperfusión cerebral y el paciente puede tener síntomas neurológicos de tipo hemiplegia, paresia o lo que sea. ¿Qué más? Si yo diseco la salida de la subclavia izquierda o la salida de la subclavia derecha, lo que me van a contar característicamente en el MIR es asimetría de pulsos. Si yo diseco la subclavia derecha, yo voy a tener más tensión arterial en el brazo izquierdo que en el brazo derecho. Y si yo diseco la subclavia izquierda, voy a tener más tensión arterial en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. La radiografía de tórax, en el caso de un infarto agudo de miocardio, nos pueden contar datos de insuficiencia cardíaca, pero hay una placa de tórax que es muy característica de la disección. Pensar que al disecar estamos llenando de sangre la pared aórtica y eso ensancha la silueta de la pared aórtica, y lo que ocurre y lo que nos van a contar es un ensanchamiento mediastínico, quiere decir que la aorta está llena de sangre, es un dato muy típico de disección de aorta. Otro acompañante que a lo mejor os puede despistar es el electrocardiograma.
Pensad que en un infarto nos van a contar siempre pues, la elevación del segmento ST, las derivaciones correspondientes, pero no podemos olvidar que la disección avanza hacia atrás. Al avanzar hacia atrás puede disecar la coronaria derecha y puede elevar el segmento ST en la cara inferior. Entonces, ante un caso clínico de dolor torácico con elevación del segmento ST en la cara inferior, si a mí me cuentan síntomas neurológicos o asimetría de pulsos, no será un infarto, sino que será una disección de aorta. Por último, no podéis olvidar que para el diagnóstico de la disección aórtica, el método de elección es el eco transesofágico. Si no se dispone de él, habrá que hacer un TAC helicoidal.